Ser Podcast. En la cadena Ser. La hora extra. Con Dani de la Fuente. Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarit i apartat. Jo tant el cafè i sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolce y te freda, oh yeah. Bienvenidas a la hora extra con Antonia Font, que acaba de cerrar su gira en el Festival Temporada Alta en Girona. Último concierto del grupo mallorquín que casi 10 años después se ha reunido para seguir cautivándonos con estas letras humorísticas, fantasiosas, música atemporal. Se zebra te passa un semàfor i com se desmunta un bidet, cosmètics i Margarita Astor, ja sé com s'escriu Juliet. Así empezaba anoche el Festival Internacional de las Artes Escénicas, el Temporada Alta, que dirige Salvador Sunyer. El festival tiene dos grandes líneas. Por un lado, traer a nuestro país el mejor teatro internacional, cosa que pasa raramente si no es en el Festival de Otoño, alguna cosa en el Canal y el Festival Grec, es que viene muy poco teatro internacional. Y en este apartado tenemos una especial ilusión para la representación del Teatro Complicité, dirigido por Simon McBurney, con The Plow, que es una novela de la premio Nobel polaca Olga Tokarczuk, digamos un thriller ecológico. Este es uno de los espectáculos que creo que todo el mundo, al que le guste realmente el teatro y esté al corriente del teatro contemporáneo, tiene que ver. Y la otra gran línea es la línea de coproducciones del festival. El festival coproduce, por ejemplo, y se estrenará Voodoo, que es el nuevo espectáculo de Angélica Lidl, un espectáculo de 6 horas sobre su muerte, o el nuevo espectáculo de La Veronal, o el nuevo espectáculo de Roger Bernat. Mencionaba Sunyer a Olga Tokarczuk, la escritora polaca, Nobel de Literatura 2018, ha estado en España esta semana inaugurando un ciclo de conferencias sobre Europa, la mejor idea que se ha inventado en el siglo XX, dice, aunque cree más en la Europa de las regiones que en la de los estados. Las obras de Tokarczuk se han traducido a 45 lenguas y la literatura es una herramienta muy potente, sofisticada y profunda de ejercer la comunicación entre pueblos. Siguiendo a Olga Tokarczuk ha estado nuestro compañero de Radio Barcelona, Pau Saiz. Obsesión, estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen permanente y se encuentra dominado por ella. Así podríamos definir a Olga Tokarczuk, que abandonó su trabajo como psicóloga clínica para adentrarse en la escritura. Precisamente la obcecación fue la que la llevó y la impulsó a escribir su obra más ambiciosa, los libros de Jacob. Después de estar 2 o 3 años estudiando archivos y materiales históricos, me obsesioné con la historia. Estaba lista para estar parte de mi vida escribiendo este libro. La obsesión es una de las mejores motivaciones para escribir. Durante 8 años, la premio Nobel estuvo hurgando en la figura de Jacob, un joven judío que se autoproclamó Mesías en pleno siglo XVII en la tierra de la autora, Polonia, un historial que hizo que fuera perseguido como hereje por cuestionar el orden establecido y que cautivó el interés de Tokarczuk hasta el punto que se planteara su obra como un pacto con la literatura polaca. Para ello empleó la literatura, una herramienta muy poderosa, pero que ha hecho que sufra ataques al haberse considerado su novela como un arma política. It's interesting that the piece of art can be a tool in a political fighting. Es interesante cómo el arte puede ser una herramienta en la lucha política. Cuando estaba escribiendo sobre los huesos de los muertos, nunca pensé que la obra fuera tratada como un alegato político. La fina línea entre la realidad y la ficción caló tanto en su imaginario que provocó que limara hasta el límite sus expresiones para no ser malinterpretada. I became a very careful writer. Me convertí en una escritora muy cuidadosa y fui consciente de que algunas de mis expresiones, metáforas y palabras pudieran ser interpretadas como una provocación o como algo que pudiera ser malentendido. Una delicadeza plasmada en el análisis de Jacob, pues gracias a su figura ha podido comprobar cómo durante 200 años se han mantenido las mismas ideas en Europa, ahora fundidas, y que vaticina cambios ante la crisis de personalidad que sufre el continente. I don't think that this kind of
No creo que este tipo de nuevas revelaciones vengan desde la religión, sino desde los movimientos sociales. La escritora polaca reflexiona que Europa es la mejor idea que se ha inventado en el siglo XX, un continente agitado por las derivas populistas que vuelven a señalar a los diferentes, como lo fue Jacob en su momento. También ha estado estos días en España Abdulrazak Gurnah, el premio Nobel africano de Zanzíbar, lo que hoy es Tanzania. Gurnah ha presentado El Desertor con Salamandra en la Fundación Telefónica. El Desertor nos cuenta la historia de un aventurero inglés de finales del siglo XIX, Martin Pierce, un escritor viajero que, escapando de una banda de ladrones, llega a una pequeña ciudad costera de África Oriental. Allí se enamora y esa historia de amor unirá dos culturas, dos continentes, a lo largo de 3 generaciones, desde el África colonial hasta el Londres de los años 60. I learned about as I grew older and read and lived in England and heard. A medida que crecía, leía y vivía en Inglaterra y escuchaba la forma en que se contaban la historia del colonialismo a sí mismos, me di cuenta de que no era así, que no fue así. Así que, ¿por qué vuelvo a principios del siglo XX? Por esto, porque la historia que se cuenta en los países sobre la colonización, lo que fue, lo que hicieron y por qué lo hicieron, era un poco autohalagadora. Fuimos allí a ayudar, a poner orden, fuimos para acabar con la esclavitud o lo que sea. No era una historia completa, hay que contar la otra parte. Así que con el tiempo, con madurez y conocimiento, quise contar la historia más verdadera o más completa. To be perhaps the truer, or rather the more complete story. Abdulrazak Gurnah explica el colonialismo desde el punto de vista africano, un colonialismo que, como el español dice, is brutal, to say the least. Fue brutal y que permitió a muchas familias enriquecerse y beneficiarse hasta hoy. No se veía reflejado ni a él ni a su gente en la literatura africana y caribeña, dice el escritor. Comparte con el protagonista de su libro ese exilio, esa huida, solo que Martin Pierce sí es bien recibido en África, al contrario de lo que hacemos con ellos hoy en Europa. I really didn't know very much at all about England. I remind you, this is 1967. There was no internet. Cuando llegué a Inglaterra, no sabía mucho sobre Inglaterra. Estamos en 1967. No había internet. En Zanzíbar no había siquiera televisión. Cuando me fui, el cine estaba censurado. No sabía nada, solo lo que me habían enseñado o había leído en alguna revista. Así que me impactó lo que descubrí y una de las cosas fue la hostilidad. No les caía bien. Cuando digo hostilidad no hablo de violencia física, me refiero a subirte a un autobús y que te hablen mal o te tiren la moneda, entrar a una tienda y que te ignoren o te hablen de manera agresiva, o que te hagan preguntas estúpidas con la intención de ofenderte. Compañeros de estudios que constantemente me hacían bromas sobre caníbales, cosas de este tipo. ¿Y qué consejo me dio mi profesor? Que fuera igual de grosero que ellos, ponerme a su nivel para ser igual que ellos. Pero me lo tomó a broma, porque si hubiera respondido groseramente, igual sí me hubieran roto la camisa o dado un puñetazo. Because if you were rude back to them, you might indeed get that your shirt screwed up and your face punched. But Cultura, silenci. La hora extra. Canto yo y la montaña baila se convirtió en 2018 en un fenómeno literario, una obra original que defendía la tradición oral y lo contemporáneo y que colocaba a Irene Solà en el panorama internacional. Te di boca y confabulaste con otro, te di ojos y miraste las tinieblas. Irene Solà, benvinguda a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Esta joven catalana debutó con Los Diques, Premio Documenta 2017. Acumulas unos cuantos premios ya en tu haber. Y ahora acaba de publicarse en castellano Te di ojos y miraste las tinieblas, una novela editada de nuevo por Anagrama y que condensa todo un universo propio que vamos a desarrollar. Está ambientada en una casa remota, en una masía de las Guillerías, habitada por mujeres. En Te di ojos y miraste las tinieblas reflexionas sobre la memoria, el olvido, la subjetividad, temas por los que te voy a preguntar. Pero antes quería empezar por algo que creo que ya te han comentado, y es que cubrimos un estudio que había hecho el Museo del Prado sobre el Jardín de las Delicias del Bosco, un tríptico grande, precioso, que tiene el cielo, tiene la tierra y tiene el infierno. Y en este estudio habían comprobado que el público, el visitante, el espectador del cuadro, donde más tiempo se detiene en todos los detalles, es precisamente en el infierno. ¿Qué tienen las tinieblas, la oscuridad, los fantasmas que tanto nos atraen? Tal vez muchas posibilidades, ¿no? Ahí, como en la novela,
como un interés constante de mirar a la oscuridad, pero yo entiendo la oscuridad como eso, como un lugar de posibilidades, como un lugar de libertad, casi también te diría, con un lugar de refugio, con un lugar de placer hasta, ¿no? Al menos así pasa en esta novela. De hecho, en tu escritura tratas de darle un poco alma a todo, claro, a las plantas, a los árboles, a los animales, pero también alma a la tiniebla, ¿no? Precisamente cuando estamos en el vientre materno, es oscuridad lo único que podemos ver y también leer en tu novela. ¿Cómo pueden convertirse las tinieblas precisamente en un refugio? Porque si uno ve el book trailer que ha hecho Anagrama, el tráiler del libro, realmente es una historia como muy inquietante, muy de terror, ¿no? Pero al mismo tiempo las tinieblas son también refugio, algo seguro como el vientre materno. Claro, en la novela hay una constante de contrastes y de dualidades, ¿no? Y la novela un poco entiende que en realidad no habría luz sin oscuridad o oscuridad sin luz, ¿no? Que van de la mano y que puede haber mucha luz en la oscuridad igual que mucha oscuridad en la luz. Así que, ¿no? Que un poco la novela también es una novela que, como tú un poco comentabas, se interesa mucho por la subjetividad, se interesa mucho por la perspectiva. Y claro, depende de con qué ojos estés mirando la oscuridad. Vas a ver unas cosas u otras, ¿no? Hay un juego también en el título, en este te di ojos y miraste las tinieblas, ¿no? Que es un título que se podría marcar casi en un reproche paternofilial, ¿no? Te di ojos, o sea, te di vida, o sea, te di un código moral, te di unos valores y hiciste con aquello que yo te di lo que tú quisiste, ¿no? Como te saliste de lo que yo quería, o de lo que yo tenía marcado, de lo que yo esperaba de ti. Y en este gesto de libertad o de libre albedrío, pues hay también como otro de los muchos intereses del libro. Pero sí, depende de cómo mires la oscuridad y de con qué ojos vas a ver monstruos o vas a ver caminos y posibilidades. En un solo día concentras esta historia, es el último día de Bernadetta y van apareciendo por esa masía todas las mujeres que han habitado esa casa, sus recuerdos y las consecuencias de un hecho inicial que es el pacto de Joana con el diablo para encontrar marido. Vienes a presentarnos el libro esta semana a Madrid, cuando precisamente el CaixaForum ha estrenado una exposición que se llama Veneradas y Temidas, que analiza el poder femenino en el arte, las creencias y las religiones de los últimos 5.000 años. That's a really interesting question. I mean, certainly what we see through this exhibition is just how complex and diverse representations of the feminine are. Dice que son representaciones, la comisaria de esta exposición, de la feminidad mucho más complejas e interesantes que la de los hombres, que la masculinidad. El poder femenino asociado a la naturaleza, a su abundancia, a la fertilidad, a los cuidados. El poder femenino asociado también a la pasión, al deseo, al caos, a la magia, a la maldad, diosas, monstruas, diablesas, brujas que viven en los márgenes de la sociedad, que han experimentado historias de sufrimiento que las han transformado en seres malignos. No sé si esta exposición precisamente recoge un poco el espíritu de las mujeres de Te di ojos. Seguramente hay muchos puntos en común. Una de las cosas que a mí me interesa también cuando estoy escribiendo, y en concreto cuando estaba escribiendo este libro, era reflexionar precisamente en cómo se han construido, cómo se han narrado los personajes y las historias de personajes femeninos, tanto a nivel histórico como a nivel de ficción, como a nivel folclórico, como a nivel de narrativa oral, etcétera. Así que hay un interés constante, ¿no?, en el libro de pensar, ¿no?, ya no solamente cómo son o cómo no o dejan de ser, sino cómo se construyen, cómo se narran los personajes femeninos o las historias de estos personajes. Porque es difícil, ¿no?, que las mujeres, sobre todo que están en los márgenes, cuenten su historia y sean protagonistas con su voz de sus propias historias. Claro, ese es otro de los grandes intereses de este libro, ¿no? Este es un libro que, en vez de irse a vivir grandes aventuras, en vez de irse a la guerra, en vez de irse a conocer mundo, pues es un libro que lo que hacemos es nos quedamos en casa, ¿no?, que es el lugar al que históricamente pues se ha relegado a las mujeres. Y es un libro que se interesa mucho, no es una novela histórica para nada, pero sí que es un libro que se interesa mucho por cómo se ha construido y cómo se han narrado las historias y la historia en mayúsculas, ¿no? Y es un libro que reflexiona mucho sobre el hecho de que no hay una historia familiar objetiva y no hay una historia en mayúsculas objetiva. Y el libro se hace preguntas constantemente sobre quién
ha decidido qué forma parte y qué no forma parte de la historia, las historias de quién son relevantes, las voces de quién hemos escuchado y las de quiénes hemos negligido. Y precisamente por eso, pues las protagonistas de esta novela son este grupo de mujeres que ya no solamente es que sean mujeres, sino que es que además la mayoría son mujeres viejas, son mujeres fuera del canon, abyectas casi podríamos decir, son mujeres muertas, ¿no? Y esta novela pues pone en el centro lo que podríamos decir en otros contextos han sido los márgenes, ¿no? Y se mira pues la historia de estas mujeres y se mira esta masía, que es una casa escondida, ¿no?, en medio de estas montañas, y aquí es donde transcurre este día que tú comentabas, que a la vez contiene pues cientos de días y cientos de recuerdos y cientos de momentos y de historias. Son mujeres viejas y también son mujeres a las que les falta algo, o un trozo de corazón, o las pestañas, o el ano, la lengua, pero también la memoria o la capacidad de sentir dolor o el amor hacia una madre. ¿A qué responden estas carencias? No sé si es también un reflejo de esta sociedad que cada vez pierde más su memoria, olvida. Sí, hay diversas cosas aquí. Yo empezaría por decirte, supuestamente les falta algo, ¿no? O sea, Joanna hace un pacto con el diablo en el siglo XVI y ella pide un marido, pero Joanna es muy lista y ella especifica que tiene que ser heredero, que tiene que tener casa, que tiene que tener tierras y que tiene que ser un hombre entero. Y Joanna se casa con Bernadí Clavell, que es el heredero del Mas Clavell, que es esta casa en donde va a suceder todo, pero a Bernadí le falta un dedo pequeño de un pie. Y por lo tanto no es un hombre entero y ella puede romper este trato con el demonio y conservar el alma, la casa y el marido. Pero Joanna muy pronto empieza a sospechar que hay consecuencias de este trato roto y que son pues el hecho de que a todo el mundo, a toda su familia, a todos sus hijos y descendientes les va a faltar algo. Pero aquí, ¿no?, yo pondría en tela de juicio que, ¿no?, que haya una objetividad en esto también. Es algo que ella cree y depende de cómo mires el mundo y de cómo interpretes el mundo, siempre te va a faltar algo, porque hay cosas que, vale, sí, a Blanca le falta la lengua, pero que a Margarida le falte un cuarto de corazón o que a Dolsa le falte una cola de cabra, depende de cómo lo miras. Y de nuevo esto nos conecta con aquello que decíamos al principio en relación con la subjetividad o en relación con la oscuridad, ¿no? Depende de cómo interpretes el mundo. Y también, ¿no?, hay como toda una reflexión alrededor de lo que heredamos. No solamente heredamos cosas, ¿no?, físicas, objetos, también heredamos maneras de pensar o también heredamos creencias. Y claro, esta familia hereda esta idea de que están malditos. Y un poco como tú decías también, cada supuesta carencia a mí me permite reflexionar sobre cosas distintas. Hay un personaje, Marta, que es un personaje contemporáneo, ¿no?, que es un personaje que está vivo hoy en día, que lo que supuestamente le falta es la memoria, ¿no? Marta tiene mala memoria. Claro, pues este personaje a mí me permite reflexionar muchísimo alrededor de qué recordamos y qué olvidamos y qué transformamos cuando narramos el recuerdo, ¿no?, qué elegimos recordar y qué no elegimos recordar, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y aquí también aparecen muchas preguntas, ¿no?, como te hablaba también de estas dualidades, como en la novela nunca sabes qué es una suerte y qué es una desgracia. No tener memoria ¿es una desgracia o es una suerte? No sé qué decirte. Marta es un personaje que tal vez es de los que vive con más ligereza. Hay otro personaje, Ángela, que no siente dolor. ¿Es una suerte no sentir dolor? También los hombres arrastran la maldición, como el bandolero Clavell, torturado, ejecutado, descuartizado, que es un guiño a un caso real. Has dicho que no es una novela histórica, pero hay hechos reales o basados en hechos reales. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Porque creo que te gusta mucho viajar, leer y que ahí te vuelcas mucho, ¿no? Sí, ha sido muy, muy interesante para mí todo el proceso de investigación. Y sí, Clavell es un guiño directo al bandolerismo catalán y concretamente a Serrallonga, que es un personaje histórico real. Y en mi proceso de trabajo hay una parte que para mí es muy, muy importante, que es toda la parte de investigación y que en realidad desde mi punto de vista va muy unida a la de escritura. O sea, yo no las entiendo como dos partes separadas, yo no investigo mucho y cuando ya sé todo me pongo a escribir, sino que a partir de eso que te comentaba, ¿no?, de intereses, de preguntas, de cosas que yo quiero aprender o de cosas que yo quiero saber, pues yo voy tirando de los hilos y voy investigando procesos judiciales por brujería, leyendo sobre procesos judiciales por bandolerismo, leyendo sobre todo lo que a mí me pueda llamar la atención, ¿no? Yo a veces digo que lo que hago es construir una piscina y llenarla de agua, y cuando hay un poquito de agua me tiro
Y nada, que eso es escribir, es empezar a jugar, a explorar, a ver qué puedes contar con lo que tienes, pero aunque estés nadando nunca dejas de meterle más agua, que es más investigación y más preguntas y más ir a conocer expertos o a gente que sabe cosas que yo no sé, o más ir a archivos y a bibliotecas y más leer, y así cuando más agua tienes en la piscina, como más fondo puedes sumergirte. A propósito de la libertad o del libre albedrío que has comentado antes, te quería hacer una pregunta sobre el espacio, sobre esa masía, porque las mujeres se aíslan en la casa, todos los acontecimientos del mundo ocurren en aquella masía yerma, hundida y maloliente, pero al mismo tiempo, a pesar de estar encerradas, son libres y son dueñas de su destino, ¿no? A priori una contradicción, pero no tiene por qué. Claro. No, y un poco como te decía, ¿no? El libro está lleno de estos contrastes y de nunca saber qué es una suerte o qué es una desgracia, ¿no? La mayoría de hombres de esta novela sí pueden marcharse, ¿no? Y sí pueden elegir pues una vida de bandolero, una vida de soldado o una vida de cazador de lobos y irse lejos de esta masía. Pero les pasa muy a menudo que mueren lejos de esta masía y luego no saben regresar. Las mujeres, o la mayoría de mujeres de esta novela, no se marchan, no pueden marcharse de esta casa, ¿no? Y se quedan en esta casa y luego se esconden durante muchos años en esta casa. Y lo que podría parecer también pues una desgracia, una mala suerte, les permite morir y quedarse allí, ¿no? Y ser las amas y las señoras de ese contexto y como mandar ellas, ¿no? O irlo construyendo a su manera de ver, a su manera de ser. Y luego en la novela hay un juego constante con los que se esconden, ¿eh? Esta es una novela en la que la mayoría de personajes no eligen como el camino obvio de la heroicidad o del protagonismo, sino que es una novela que está llena de personajes que lo que están haciendo es esconderse. Y se esconden las mujeres, pero es que también se esconde la casa, pero es que también, ¿no? Hasta hay bandoleros que se esconden, hay maquis que se esconden, hay, ¿no? Como soldados que deciden no ir a la guerra y emboscados, ¿no? En catalán sería y se esconden, pero es que también se esconden los lobos, pero es que se esconde las brujas, es que se esconde el mismísimo demonio, está como ahí escondido en estas montañas. Irene Solà, cuando el diablo duda, a la mujer pregunta. Muchas gracias por tus respuestas. A ti, muchas gracias. La hora extra. No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. Zetangana ha presentado documental en el Festival de San Sebastián y este Comerte entera suena en nuestra siguiente parada. Después de una semana con nuevos casos de agresiones y violencia entre menores, el Teatro Español ha inaugurado su temporada en Naves del Español con Asesinato y adolescencia. Un texto escrito por Alberto San Juan y dirigido por Andrés Lima que se adentra en el misterioso y turbulento universo de la adolescencia y la violencia. El teatro no está para responder ni para resolver nada, sino para inquietar, afirma Lima. Asesinato y adolescencia nace de la inquietud casi demasiado repetitiva por nosotros sobre la violencia, pero concretamente sobre la violencia en, por y para la adolescencia. También sobre el asesinato. La idea surge de una película, M, El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, de 1931, un retrato también de la sociedad alemana y del horror en que se estaba convirtiendo. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal. Esa película habla de un asesino de niñas en una sociedad golpeada por la crisis capitalista del 29 y en unas sociedades en las que comienzan a ascender el nazismo y el fascismo. Esto es interesante porque habla de un caso de violencia extrema individual en un contexto estructuralmente violento y que iba hacia una violencia desenfrenada. Él me dijo, quiero que nos inspiremos en esa historia, pero quiero que la contemos no en Berlín en el 29, sino en Madrid en el 2023, y que las víctimas no sean niñas, sino mujeres adolescentes. No aguanto más sin comerte entera. Lucía Juárez es Alicia, una adolescente problemática. Jesús Barranco es el vigilante de seguridad de un centro de menores, un tipo que ha superado los 50, pero no la adolescencia. Lucía, como es una adolescente que está en este tránsito ante la madurez o la juventud y la adolescencia, ese tránsito vertiginoso y peligroso donde muchas veces estás perdido, y Lucía lo está, muy relacionado con la violencia tanto hacia ella misma como hacia los demás. Y Luis, que es el presunto asesino. Estos dos personajes se encuentran en un estado de soledad.
y necesitan un encuentro con el otro. Potencialmente son el asesino y la víctima. No sabemos si uno va a matar a la otra o la otra va a matar al uno, o se van a reconocer como seres humanos con capacidad de empatía y van a poder convivir. Nos ha parecido interesante y muy relevante la carga de angustia que puede llegar a tener un adolescente en el 2000, estamos en el 23, y en muchos casos el alza de los casos de suicidio. Asesinato y adolescencia es el resultado de un proceso de investigación en el que han participado varios adolescentes que podrían ser de cualquier barrio trabajador de cualquier ciudad de España y cuyas voces en forma de coro se incorporan a la obra como un personaje más. ¿Qué han aprendido en este proceso? Que los datos de violencia juvenil e infantil, haciendo referencia a las bandas y a cualquier tipo de violencia que exista, es mucho menor la incidencia de lo que se hace con la prensa. Nos han hablado de su experiencia vital, del duelo que inevitablemente supone dejar atrás la infancia, del miedo que supone ese mundo que se abre y de la ilusión que supone, o sea, la potencia de vida, pero también un ambiente con ciertas sombras. Si no tienes depresión, tienes problemas con la alimentación. Si no tienes problemas con la alimentación, tienes complejos. Si no, es que no eres sociable, pero siempre tienes algún problema. Sé que esta es una situación extrema, pero ¿cómo son los adolescentes de hoy, los que recogéis en esta obra, en este texto? Ante todo es importante explicar que no se trata de un ensayo teatral sobre la adolescencia. La adolescencia son dudas, muchas, y el mundo adulto también. Con lo cual, quizá hacerse adulto consiste en aceptar que no existen certidumbres absolutas apenas en la vida y que no pasa nada por ello. Y que el peligro no son las dudas, sino los dogmas. Pero en la adolescencia hay una necesidad de absoluto, hay una necesidad de todo o nada, hay una necesidad de poder afirmar sin duda. Y eso genera, yo creo, angustia. Quizá hacerse adulto tiene que ver con aceptar que no hay respuestas definitivas para nada. Habéis hablado de cómo erais vosotros de adolescentes, cómo son los adolescentes hoy. Es una etapa de dudas, eso lo comparten todas las generaciones, pero claro, aquí se habla de cambio climático, de guerras y de que probablemente no vayas a vivir más de 40 años. Eso genera todavía más angustia a las generaciones de hoy. Sí, por supuesto. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, está en cuestión su continuidad en el planeta Tierra. Porque la posibilidad de vivir en Marte, más allá de Elon Musk, poca gente se la plantea. No lo sé, quizá un adolescente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial evidentemente sufrió más angustia que uno que viva hoy en Madrid. Pero es cierto que es inédita esta situación en la historia de la humanidad. El hecho de que el futuro no está garantizado. No ya un buen futuro, sino cualquier futuro. Lo único que a la vez les llega, y de forma más insistente, mensajes que son de continuidad del sistema, sobre todo a través del consumismo. Compra, 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 compra. Hay como una cantinela continua que dice, tú no te preocupes que la maquinaria sigue adelante como si nada. Pero ellos saben, en el fondo, que esa maquinaria está gripada y que no hay posibilidad de continuidad de la especie humana si no hay una transformación profunda de la forma de habitar el planeta. Son adolescentes que por lo menos ahora han manifestado sus problemas o se han atrevido a hablar de sus problemas de salud mental, porque es otro de los temas que se aborda en la obra, desde autolesiones hasta un montón de medicación, gente adicta no solo a las drogas, sino también a las pastillas. Sí, probablemente la adolescencia en la época que yo lo viví, que fue en los años 80, era mucho más silenciosa y reprimida a la hora de verbalizar su angustia. Ir a terapia era ser un loco. Nadie se planteaba terapias. Hoy en día la terapia es algo muy común, aunque no sea accesible para todo el mundo, porque en la sanidad pública es muy limitada y la terapia privada es carísima. Entonces sí, también los adolescentes que han participado en el taller de teatro eran adolescentes que tenían ganas de participar en un taller de teatro y por lo tanto que iban con una predisposición a expresarse y a verbalizar. Y porque Andrés tiene mucha mano a la hora de generar un ambiente de confianza, de intimidad, de buen humor, donde es más fácil abrirse. Has dicho que son adolescentes con inquietudes culturales, pero que ya no leen tanto, imagino que ir al teatro mucho menos, todo lo ven en series, películas o música. ¿Qué responsabilidad tiene ahí el teatro? Que precisamente si algo ayuda es a fomentar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y aquí vemos precisamente adultos
que no entienden a los adolescentes, que han dejado de conectar con sus propios hijos. Sí, yo creo realmente que estamos en una fase que hubo la época de la cultura oral, antes de la escritura y de la imprenta, hubo la época de cultura escrita. Cuando digo cultura escrita me refiero a que la mayor parte de las historias se transmitían a través de la escritura, de la literatura. Y ahora estamos en otra etapa que no sé cómo llamarlo, era más que visual, digital, pero donde prima lo visual. Esto, no sé, me genera dudas porque creo que hay historias que es difícil contar si no es a través de la literatura. En cualquier caso, el teatro está aparte de eso. El teatro está como bastante a salvo de todo porque es previo al lenguaje hablado, o sea, la representación de una historia, pues supongo que desde que aparecen los primeros Sapiens y antes, pues se cuentan historias, aunque sea por ahí no vayas que hay un león, sin palabras, y a día de hoy el teatro es básicamente visual. Entonces yo creo que el teatro nunca moverá tanto dinero como el cine, por ejemplo, y sin embargo está mucho más garantizada su longevidad, porque aunque se vaya a la mierda todo, mientras haya dos seres humanos, uno que cuente y otro que escuche, habrá teatro. En Lectura Fácil nos situabas en un piso tutelado con jóvenes. Aquí estamos en un centro de menores también, con adolescentes. El sistema sigue fallando constantemente a los más necesitados. Bueno, yo creo que el sistema en sí es un fallo, porque el sistema se basa en el poder de unos sobre otros, no en el poder de unos con otros. Creo que vivimos en un sistema de poder jerárquico donde el abuso de poder es la dinámica habitual. En un sistema que no está construido sobre la idea de los cuidados, es decir, de cuidarnos mutuamente, sino de competir unos contra otros y procurar tu propio bien por encima del bien común. Entonces, eso es un sistema fallido en sí. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Tienen la entrevista completa con Alberto San Juan en nuestra página web y en Ser Podcast. Alberto es el emérito del Teatro del Barrio, que cumple 10 años en diciembre y donde acaba de estrenarse Golondrina, la historia de otra joven con adicciones también y que, como advertía San Juan, no tiene el futuro garantizado. Andrea es una joven desahuciada por la policía y que se ve obligada a vivir en la calle, entre flores y basura, entre drogadictos y paseantes. Una obra que ha escrito y dirige Beatriz Mateos. Golondrina pretende hacer una denuncia social. Nosotras lo que intentamos es defender a los adictos y a la gente sin hogar y librarnos de los estigmas que les rodean, ¿no? Y además lo hacemos a través del humor negro, porque creemos que es como una muy buena forma de hacerse escuchar en el teatro y que la gente empatice. Siempre decimos que si la obra fuera un drama, pues nadie aguantaría sentado en la silla. Y protagonizada por Candela Solé. Dar voz a esa gente invisible, ¿no? Contar esa historia de esa persona que se te acerca tantas veces a hablarte o a pedirte o simplemente a que le des conversación, y a las que generalmente ignoramos porque ya estamos sobreexpuestos a ese tipo de testimonios, y ya estamos anestesiados y ya nada, parece que nada nos puede tocar. Pues intentar que toque, intentar que esa historia o ese testimonio que tú en el metro no te pararías a escuchar, pues que ahora te sientes y no te quede otra que escuchar durante una hora. Y también hacer ver que las adicciones pues son un trastorno mental y que nadie está exento de esta situación. El compromiso no es una opción. El compromiso es inherente a la escritura. Escribir es mirar el mundo y opinar, tomar partido sobre la realidad. Y eso es escribir. Y terminamos con el Centro Dramático Nacional, que ha estrenado La madre de Frankenstein, la adaptación teatral de la última novela de los episodios nacionales que Almudena Grandes escribió y que nos presentó en 2020, justo antes de la pandemia. Sí, yo he decidido escribir esta novela desde el margen del margen, donde viven las personas que no le importan a nadie.
Primero eran mujeres, luego eran enfermas mentales, y esto no es una exageración mía. De todas sus obras, esta es la que la escritora madrileña escogió para ser adaptada al teatro, la historia de Aurora Rodríguez Carballeira y su hija Hildegard en el manicomio de Cienpozuelos. En este manicomio funciona todo, ¿no? Este manicomio como metáfora de una mentalidad, de un país con restricciones morales de mucho tipo, con esa falta de libertad y de empatía muchas veces, ¿no? Karma Portacelli dirige este montaje de 3 horas y media de duración, aunque se pasan volando, dice. Bueno, pasa volando porque pasan cosas interesantes y porque te toque por generación o no te toque por generación, de lo que está hablando Almudena es de nuestro país, de nosotros, de nuestras raíces, de lo que somos, de dónde venimos, de un espíritu que reconocemos, palabras, frases, maneras de vivir, de pensar. Y Blanca Portillo es la protagonista de un reparto muy coral. Hacer a Doña Aurora pues es una cosa muy difícil, es un personaje complejo. Almudena decía que evidentemente era una mujer interesantísima, aparte pertenecía a una clase social alta, eso le permitía una independencia, era culta, valiente, aguerrida, hacía cosas que no hacía ninguna mujer en esa época, tenía una línea de pensamiento potente, comprometida socialmente, pero tenía un problema mental. También creo que es muy bueno que en el teatro revisemos ese asunto, el asunto de los problemas de la salud mental, porque se habla mucho de esto también en la función. La vida que brota a pesar de la oscuridad de una etapa negra, ¿no? La vida que brota constantemente, siempre, siempre, siempre. Tú ves que siempre hay algo que viene de las personas, de querer vivir de una manera, de querer mantener una vida, una justicia, una libertad, etcétera, y esa es la vida que brota a pesar de todo. Lo bonito es, como decía Karma, que es como si entre las piedras surgieran pequeñas plantas de flores, ¿no? Por esa losa que tienen encima, a pesar de eso siempre hay momentos de vida, de ilusión, de amor, de esperanza, de encontrarle luz a la oscuridad. Blanca Portillo estuvo la semana pasada en Hoy por Hoy. Tienen la entrevista con Ángels en la página web y en Ser Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Y a los que nos estáis siguiendo por las redes, muchas gracias. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.